Buenas noches, amiga. Bienvenidos todos a la reunión de los viernes. Amiga, buenas noches. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a quienes se han suscrito a nuestro canal y a quienes nos envían sus historias. Hemos recibido por correo buenos comentarios del capítulo anterior y nos piden compartamos con ustedes las siguientes historias en las que nos comentan que muchas veces ponemos demasiada atención a lo que nos dicta la mente y ello no nos permite ver en ocasiones determinadas señales que nos manda la vida cuando nos rendimos. Fíjate que esta semana he reflexionado respecto a que podemos llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, agua, mesa, manzana, etc. Pero ¿y a las experiencias? ¿A las experiencias cómo las llamamos? Consecuencias, destino, fortuna, coincidencias, suerte, azar. Y como dices, ¿cómo es que podemos interpretar esas señales que nos manda la vida cuando nos rendimos? Ya hablamos en el capítulo anterior de lo que es rendirse, pero es importante señalar que el rendirse a la vida no es caer derrotado, no es dejar de luchar, de combatir, de lidiar, no es volverse apático. Al decir, siento que ya no puedo más, no sé hacia dónde dirigirme, no sé qué más hacer, me rindo. Se trata simplemente de no oponernos al fluir de la vida, y tal cual lo hizo Aida, poner atención a las señales que la vida, o Dios, como ella la llama, nos da respecto a las situaciones que nos afligen. Por tanto, una vez que nos rendimos a la vida o a Dios e intentamos no poner resistencia, le estamos dando permiso a esa vida que siga su fluir natural en el aquí y en el ahora. Después de ofrecer nuestras resistencias a la vida, viene la aceptación, tal cual fue el caso que nos compartió Aida. Y al aceptar, podemos ser un canal para que esa vida se manifieste a través de nosotros y recibir las sorpresas gratas que se nos tiene preparadas. Creo que como tú dices, para dejarnos guiar hay que escuchar a la vida y prestarle atención a las señales. Pero algo importante es no dejarnos llevar por nuestros intereses o preferencias, como lo haría un niño de 11 años, al que podría interesarle más un carro último modelo que asistir a la escuela. Pues comencemos con la primera historia que nos manda Ángel. Ángel es un contador público que dice que ha pasado 22 años de su vida trabajando desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Nos menciona que muchas veces se sentía entre aburrido, harto, cansado, apático, etc. Ya eran 22 años en el trabajo. Se sentía demasiado cansado. Todos los días se imaginaba de vacaciones, descansando. Lo necesitaba. Le hacía falta. Dice que una mañana se despertó una hora antes de lo normal, a las 5 de la mañana. Hacía 2 horas de camino para llegar a su trabajo. Quienes viven en la Ciudad de México saben lo que es recorrer grandes trayectos todos los días. Esa mañana, una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Y si renuncio al trabajo? Ángel salía muy temprano de su casa y llegaba ya casi de madrugada. Tiene 2 hijos adolescentes a los que casi no ve. Su esposa es quien lo pone al tanto de lo que sucede durante el día. Pero ese día la pregunta, ¿y si renuncio al trabajo?, se hacía más intensa. Solo que los gastos, las deudas, no me lo puedo permitir, se respondía, aunque era lo que en realidad quería. Eran tantas las horas diarias de trabajo que se cuestionaba si valía la pena seguir así y perderse gran parte de su vida sin convivir con su familia. Se sentía estresado, desesperado. Como buen hombre lógico matemático, dice que analizó detalladamente los pros y los contras de la hipotética decisión. Los pros ganaban por altos porcentajes, pero también otra pregunta llegaba a su mente. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? Si es que en realidad a eso se le llama vida. Aún así, recordó que su abuela le decía, cuando sientas desesperación y no encuentres el camino, recuerda que tienes guías espirituales y ángeles a quienes por medio de la oración puedes pedir consejo. Nos comparte Ángel que ese día la pregunta resonaba constantemente en su mente, tanto que creía enloquecer. Dice que realmente no sabía qué quería hacer,
pero sabía que no quería seguir en ese trabajo. Ángel tenía gastritis estomacal. Su trabajo era muy estresante, pero debía dar el primer paso. Ese día en el trayecto a su trabajo, vio cómo un auto había sufrido un percance en el que el conductor salió muy lesionado, pero con vida. Menciona que fue tanto el impacto de la imagen que se orilló y recordó lo que su abuelita le decía: pide consejo a tus ángeles y guías espirituales. En ese momento, un suspiro profundo apareció y ¡pum! Un estruendo se escuchó. Otro auto había impactado el suyo. No hubo lesiones físicas, pero sí materiales. Su primer pensamiento: voy a llegar tarde. ¿A dónde?, escuchó en su interior. Quizá el primer paso sea el más difícil de tomar, pero cuando ya no hay marcha atrás es cuando empieza la magia. Cuando no se puede volver atrás, la única preocupación es encontrar la mejor manera de seguir hacia adelante. Ángel cuenta que llamó al seguro, hizo los trámites necesarios y cuando llegó a su trabajo ya lo esperaba su jefe con reclamos, pero ese día fue el último en ese lugar. Cuenta que su salida fue un peregrinaje y otra pregunta constante: ¿y ahora qué? Como se pueden imaginar, después de tantos años de trabajo y con una rutina firmemente establecida, es difícil saber qué hacer. Primeramente, su intención era encontrar otro trabajo lo antes posible. Sabía que en ese momento de su vida quería mejorar como persona, quería un cambio exterior, pero sentía la necesidad de cambiar también en su mundo interior. Ángel nos cuenta que sus ideas no eran claras, pero que estaba dispuesto a seguir a pesar de lo que fuera, a pesar de su cansancio. Dice Ángel: no sé si lo que hice fue rendirme, no sé si fue un rendirme a la vida o Dios, o rendirme a mis ángeles o guías espirituales, como me decía mi abuela. Y entonces recordó que su abuela también le decía que teníamos una misión en la vida y que para encontrarla debíamos tener presentes nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás. Entonces comenzó a enumerar mentalmente los talentos que creía poseer y encontrarles cabida en alguna actividad nueva. Comencé, dice Ángel, la búsqueda de mis porqués y se planteó preguntas transformadoras. Menciona que obtuvo ideas claras, pero no resultados concretos, al menos de momento. Así pasaron los días hasta que una mañana se dio cuenta que siempre quiso tener un mes de vacaciones seguido. Quería un trabajo que le apasionara y que disfrutara al invertir su tiempo. Pero, ¿cómo transformar esa idea en realidad? Pasaron 2 semanas desde que renunció, pero con la convicción de que el universo le mostraría las respuestas. Y así, a la 3ª semana, se encontraba en un trabajo mejor remunerado, con menos horas de trabajo, más cerca de su casa y sobre todo, era una agencia importante de viajes, donde además podía obtener considerables descuentos para poder ir de vacaciones con su familia. Ángel nos dice que no sabe decirnos el momento exacto en el que se rindió ante la vida, pero que sabía, debía estar atento a las señales para recibir sorpresas gratas. Según la experiencia de Ángel, las situaciones que acontecen en nuestra vida están interrelacionadas entre sí, pero cuando no somos lo suficientemente conscientes y atentos a la vida, no somos capaces de ver la relación y por tanto no podemos interpretar las señales. Qué interesante, yo creo que todo sucede por algo y al aceptarlo nos lleva un paso más cerca de lo que la vida tiene para nosotros. En muchas ocasiones estamos tan acostumbrados a la rutina que no experimentamos o percibimos las cosas como son. Quiero pedirles que si les está gustando nuestro contenido, por favor nos regalen un like y se suscriban. Bueno, pues yo les voy a compartir la historia que nos envió Mariana, de cuando dice que habló con Dios. Mariana tiene 60 años y tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres.
Mariana nos comenta que ella perdió a un hijo de 30 años en un accidente de trabajo. Dice Mariana que perder un hijo es de las peores experiencias de la vida. Dice que es una experiencia que no se la desea a nadie. Al haber perdido a su hijo en un accidente, Mariana no tuvo tiempo de decirle lo mucho que lo amaba y lo orgullosa que se sentía de él. Nos menciona que fueron días, meses y años sin ganas de vivir después de la partida de su hijo. Ella dice que vivía como un muerto viviente. Dice que sentía sin sentir, comía sin comer, no sabía de días, no sabía de ella. Mariana, a raíz de la pérdida de su hijo, tuvo problemas de salud y un día fue a consulta médica. Mientras estaba esperando para ser atendida, recordó por milésima vez el trágico episodio y en la sala de espera cerró los ojos y le pidió a Dios. Le exigió que le mandara una señal de que su hijo se encontraba bien. Sus conocidos le decían que no llorara, que lo dejara descansar en paz, que el tiempo lo cura todo, pero no era verdad. Ya habían pasado casi 2 años y nada de lo que le decían era verdad. Dice Mariana que en ese momento de exigencia hacia Dios perdió la noción de dónde estaba, de dónde se encontraba. Dice que no sabe cuánto tiempo pasó. Solo recuerda que cerró los ojos y empezó a sentir una luz muy brillante que la abrazaba, que la reconfortaba, y que en todo su cuerpo empezó a sentir un calor lleno de paz. Su alma se sentía tranquila. Era como estar en un lugar sin estar. Era como escuchar sin oír, pero su corazón se sentía tranquilo, en calma. Y así, en ese estado, volvió a exigir una respuesta a Dios. Dios, mándame una señal si existes. Si me escuchas, mándame una señal. Mariana nos cuenta que seguía en ese estado de paz y con un pensamiento en su mente de todo va a estar bien. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede estar bien con este dolor? Escuchó una voz que decía, solo confía, confía y cree. Mariana abrió los ojos y observó cómo un niño de aproximadamente 2 años jugaba con su mamá. En cierto momento, el niño se acercó a ella, la observa y le da un abrazo mientras le decía, te quiero mucho. En ese momento, Mariana supo que era la respuesta que Dios le daba. Dice que desde ese día se siente más tranquila, que si bien la ausencia pesa y que no ha podido dejar de extrañar, sabe que Dios le mandó una respuesta. Qué interesante. Esto nos demuestra que rendirnos transforma nuestra vida directamente y eso conlleva un cambio en nuestra situación tarde o temprano. Te invito, amiga, y me invito a rendirnos hoy ante Dios o la vida y prestar atención a lo que esa vida nos depara cada día, porque es la calidad de nuestra conciencia en este momento, el momento presente, el factor principal del tipo de futuro que experimentaremos. Y esto es solo posible si somos pacientes, si no vamos con prisa y si vivimos en el presente. Cuando nos rendimos, estamos abiertos a más posibilidades y llegará el momento en el que podamos ver claramente lo que es necesario hacer para recibir sorpresas de la vida. Agradecemos a Ángel y a Mariana que nos hayan compartido sus historias y a ustedes les pedimos que si tienen una historia que compartir, nos la manden al correo que aparece debajo de la descripción. Además, si consideran que este contenido puede ser de utilidad para alguien más, por favor compártanlo. También que si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes.